acerca del pedido de las agrupaciones políticas de oposición al secretario general para que la OEA envíe una misión de observación electoral, el presidente del CNE, Juan José Pozo, señaló lo siguiente. Creo que la OEA ha estado todos los años que señalé hace un momento. Y en este sentido, ¿por qué no tener misiones que fortalezcan y mejoren la democracia? No misiones intervencionistas. Por eso nuestro compromiso es armar un plan de trabajo que nos permita armar los convenios respectivos, no solo con OEA, sino, ¿por qué no obviamente con UNASUR? ¿Por qué no con la Unión Europea? ¿Por qué no con el Centro Carter? ¿Por qué no con UNIORE, con la Asociación Mundial de Organismos Electorales? Y en el caso de la OEA, artículo 24, la Carta Democrática Interamericana de la OEA dice: las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado miembro interesado, es decir, es del Estado, no es del Consejo Electoral en sí. Entonces, ante eso, pues efectivamente tendrá que ir invitaciones directamente desde Cancillería. Hemos hablado con el canciller, le hemos expresado nuestra opinión. Novia Villasís, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, buenos días. Al respecto, cabe precisar que Cancillería formalmente debe hacer el pedido a los organismos internacionales, sean estos de gobiernos autónomos, función legislativa, función judicial o función electoral. Pero cada función del Estado es autónoma para definir su propio pedido. Concretamente, el Consejo Nacional Electoral pedirá una misión de observación solo para el día de las elecciones o desde la convocatoria. En todos los procesos electorales que se han registrado en el Ecuador, el Consejo Nacional Electoral ha invitado a los organismos de observación internacional de la región en el marco de la solidaridad, de las buenas prácticas electorales, y en este caso pues tampoco va a ser la excepción. Estábamos escuchando en días pasados en donde se mencionaba que la OEA no había venido hace muchísimos años acá a nuestro país. Pues el último proceso electoral en el cual estuvo fue en las elecciones del 2013. ¿Y por qué? Porque normalmente los entes internacionales acuden a los procesos electorales para observar, acompañar o en son de visita cuando se eligen a las autoridades de gobierno, es decir, a los presidentes o presidentas, a los integrantes de las cámaras, asambleas, congresos, etc. ¿Por qué requiere invitación organismos como la OEA u otros que hacen el mismo proceso de observación internacional? Porque se requiere justificar la salida, los gastos, egresos. Son muy altos los costos de una misión de observación de independientes. ¿Por qué? Hay que pagar traslados, pagos a los observadores, como en el caso de la OEA, a los jefes de misión, hay que cubrir los gastos de alojamiento, movilización, etcétera. Por eso es que se requiere que exista o se corra traslado de una invitación. En las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea y en las de acompañamiento de UNASUR, se ha coincidido en ciertos aspectos. Por ejemplo, la publicidad a través de medios de comunicación que permanentemente realizan el presidente o los alcaldes y prefectos que luego se lanzan a la reelección consecutiva. ¿Por qué el CNE no ha dictado hasta el momento un reglamento específico que regule esa prohibición que consta en el Código de la Democracia, a pesar de las sugerencias de los observadores internacionales? Cuando se hace observación internacional, siempre se lo hace en el marco del respeto de la Constitución y de las leyes en el país en donde se realiza el proceso electoral. Por eso es un tema de buenas prácticas electorales, de acompañamiento. En la normativa del Ecuador, nosotros tenemos una quinta función, la función de transparencia y control social. Dentro de esa función, que le integra 7 instituciones, existe una ley, la ley de transparencia, acceso a la información. Está regulado el tema de que las autoridades tienen la obligación, a más del derecho que les asiste, de poder hacer rendiciones de cuentas. La hacen de diferentes formas. Por eso es que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, cuando habían estas rendiciones de cuentas de alcaldes, de asambleístas, de máximas autoridades de elección popular, esto de aquí pues continuó y no se suspendió, porque existe una ley que obliga, los obliga y también les da el derecho de Pero poder precisamente hacer por eso, como ellos están rindiendo cuentas, la publicidad permanente que prohíbe usar sus imágenes, prohíbe usar sus nombres o el logo de sus partidos, no se respeta
Ningún alcalde, ni prefecto, ni presidente está en los puentes, las carreteras llenas de eso. La OEA en el 2013 precisamente sugirió que debía haber un reglamento específico sobre ese tipo de publicidad, de la publicidad gubernamental, ya que es el Estado el que financia la publicidad paritaria durante la época de campaña para todas las agrupaciones y nunca puede estar nadie autorizado a estar haciendo campaña proselitista en época que no es de campaña. Los ciclos electorales están claramente definidos. El tema de control y regulación por parte de la función electoral, entiéndase Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, empieza desde que el Consejo Electoral declara el año electoral. Son 12 meses divididos de la siguiente manera. Los 8 primeros meses, es decir, desde febrero hasta octubre, ahí se comienza a monitorear lo que es la campaña anticipada o precampaña. Desde octubre, que se lanza la convocatoria, 18 de octubre, corren mes y medio, casi 2 meses, en donde las organizaciones políticas están habilitadas ya para dar a conocer a sus candidatos, a sus propuestas programáticas de gobiernos. Eso se denomina campaña proselitista, porque se realiza con los fondos privados que tienen, que ponen las organizaciones políticas, sus afiliados, los candidatos. Y luego el ciclo de control y regulación, artículo 202 de la ley electoral, la campaña electoral en radio, prensa, televisión, vallas publicitarias, si esa es equitativa e igualitaria, si son con los fondos que el Consejo Nacional Electoral entrega. Y luego tenemos el último periodo, que son los 2 días de silencio electoral. En los procesos anteriores... Pero sin embargo, la resolución del CNE de 23 de diciembre del 2015, que reforma el reglamento para el control del financiamiento, propaganda y gasto electoral, solo se refiere a las agrupaciones políticas y no a la propaganda del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados. No. Al respecto, Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, indicó: el 18 de diciembre, Alfredo, del año pasado, acudimos 14 organizaciones políticas al CNE para pedirle, entre otras cosas, 4 temas claves. 1, equidad y transparencia electoral. 2, depuración del padrón electoral, porque estamos hartos que voten muchos muertos y algunos vivos 2 veces. 3, una auditoría al conteo de votos. Y 4, que es lo clave, control efectivo de los recursos públicos. ¿Cuál fue el compromiso del CNE con las organizaciones políticas? Hacer estas 4 cosas, pero no, a los 4 días le visita el oficialismo al CNE y miren lo que pasó. El 23 de diciembre se emite un reglamento o una modificación, perdón, al reglamento al control al gasto electoral, en cuyo artículo 9 dice que se imputará todo gasto previo al inicio de la campaña electoral. Y 2, que se deberá reportar todo gasto previo. Es decir, le pongo un ejemplo, todas las visitas que Guillermo Lasso, el colectivo Compromiso Ecuador y Creo hicimos a todas las provincias y ciudades donde se establecía el mal llamado diálogo para las enmiendas a la Constitución, podría ser imputado al gasto. Sin embargo, no le van a imputar al oficialismo como gasto electoral el decir voten todo, todito por la 35. A construir día a día la nueva victoria electoral de febrero del 2017, compañeros. Así que a votar con más convicción que nunca por la revolución ciudadana, compañeros. Todito 35. A ver, ¿qué pasa con esta discriminación? Esa última declaración, ¿cuándo fue emitida? El presidente fue en enero de este año. En enero de este año. Sí. El control del Consejo Electoral en temas electorales está desde que declaramos proceso electoral. Entonces, que fue dado en el mes de febrero. Es un juego de palabras que están utilizando. Pero las actividades que se refiere Patricio Donoso de Guillermo Lasso sobre las enmiendas fueron antes de enero. Que es un juego de palabras. ¿Qué es lo que dice la ley electoral, artículo 207? Que está prohibido el uso en espacios audiovisuales, la voz, imagen o el audio de una persona que se inscribe como candidato y utiliza pues los medios o las instituciones públicas. En este momento estamos en un tiempo de inicio del ciclo electoral. En estos momentos son campaña anticipada o precampaña. Hay que esperar al mes de octubre para ver quién se inscribe como candidato. Y yo le pregunto, doctor, ¿el presidente de la República se podrá inscribir como candidato a la reelección?
Y él puede hacer, yo le pregunto, ¿y él puede hacer campaña por la lista 35? Obviamente, pues que cuando estamos en época electoral y empieza el ciclo electoral, empieza la regulación del Consejo Electoral y está la prohibición de utilizar esos espacios para pedir el voto por algún candidato o por alguna organización política. Y aquí me quiero detener un momento, ¿no? En este momento, ninguna organización política ni ningún actor político puede decir: yo soy candidato a la presidencia de la República, voten por mí, yo soy el candidato a la Asamblea. Por una sencilla razón: ya nadie se autodefine o se autodetermina como candidato. Son los afiliados, los adherentes, quienes deciden, esta persona tiene las cualidades. Entonces los gastos no se van a imputar a los que se han estado promoviendo. ¿Qué se va a hacer? Ellos estaban comentando, por ejemplo, en la intervención, en la primera que se puso, decían que les vamos a imputar al gasto electoral a unos y a otros no. Los reglamentos y las leyes son para todos. Y el imputar al gasto electoral es desde que está la ley electoral, desde el año 2009, en donde todo gasto en exceso se imputa al gasto electoral. No entiendo pues cuál es la confusión que han tenido, si es una normativa en ese sentido que ha estado vigente. Quizás lo que no saben expresar es que se puede imputar o al gasto electoral o a promoción electoral. Pero esos temas pues siempre han estado en los otros procesos electorales. Por eso le digo, es un juego de palabras que están utilizando para poder confundir a los ciudadanos y no ver lo de fondo. Y lo de fondo es que este año es un año electoral en donde todos quieren tener palestra pública, estar invitados a espacios como estos, en los diferentes medios audiovisuales, para poder ganar simpatías. Pero la simpatía se la ganan no confundiendo a los ciudadanos, sino todo lo contrario, bueno, pero eso ya siendo claros con sus propuestas y con lo que quieren ofrecer, pues las oportunidades. Pero la responsabilidad del Consejo Electoral es otra, cada cual organiza su campaña. Ahora, de acuerdo al paquete de enmiendas constitucionales aprobado por la Asamblea Nacional, están en vigencia las reelecciones consecutivas sin límites, estableciéndose una gran diferencia entre quienes corren por la reelección y quienes intentan sustituirlos. Esta vez no habrá reelección de este tipo para el presidente ni para los asambleístas. Pero no impone esta reelección indefinida el deber urgente del CNE de regular la propaganda del Estado candidato, porque existe esa propaganda, es evidente. La regulación existe. Lo único es que en esa confusión que intentan dar, no entiende que el Consejo Nacional Electoral es un ente administrativo electoral, técnico. Nosotros no somos jurisdiccionales, es decir, no imponemos sanciones, no imputamos el doble o el triple del exceso del gasto electoral, no quitamos derechos políticos, porque la función electoral tiene dos entes, el administrativo, Consejo Electoral, y el jurisdiccional, que le toca ver esos temas. Según la normativa ecuatoriana, tal cual como están las cosas, por ejemplo, hay sanciones que se imputan son después, porque primero hay que esperar Pero es que ese es el problema, siempre ha pasado eso, también era antes con la partidocracia. Luego, una vez que termina la elección se ponen sanciones, ¿y qué pasa si alguien que violó la ley ganó? Entonces, como le comento, hay que esperar a que se inscriban como candidatos. Luego de esto, hay que esperar a que pase la campaña electoral para ver si ha habido un exceso o no del gasto para proceder como corresponde. Es un tema normativo. Nosotros no cambiamos las leyes, no las reformamos, simplemente actuamos en el marco. Digamos, tienen que velar para que se respeten las leyes. Ahora, a pocos meses de la convocatoria a elecciones, está claro que la misión de observación de la OEA solo vendrá, si es que viene, pues para el día de las elecciones. Y para darle imparcialidad y transparencia a los comicios es necesario un conteo rápido, independiente, a fin de evitar pues las consabidas demoras. ¿Pedirá el CNE a la OEA su colaboración para un conteo rápido? Nos da gusto de verdad que hayan ido a la OEA para presentar sus inquietudes, porque ese mismo ente
es el que a nosotros nos ha dado una certificación ISO de calidad, de excelencia de calidad. Y no solamente en los temas por los cuales los llevó sus inquietudes, que es el tema de fiscalización y el registro electoral, sino que esa excelencia en calidad con esa certificación 17582 que hemos tenido ya los ecuatorianos y en el mes de julio nos vienen a entregar, tienen 8 macroprocesos. Empieza con lo que es el registro de electores, de ahí el proceso de inscripción de organizaciones políticas, proceso de inscripción de candidaturas, la forma como se toma el sufragio en el Ecuador, el sistema del escrutinio, capacitación electoral. Pero ustedes tienen esa certificación, pero para cerrar, yo le preguntaba si se va a pedir a la OEA que colabore con el conteo rápido. Normalmente conteo rápido lo hace el Consejo Nacional Electoral y para ese día también nosotros vamos a permitir que existan los bocas de urnas. Anteriormente ha estado la Corporación de Participación Ciudadana y toda aquella institución u organización que se quiera... Pero el conteo rápido solo va a ser del Consejo Electoral, ¿no va a haber otro conteo rápido? El control que hacen las organizaciones sociales y políticas cuando se inscriban para hacer ese proceso, porque se tienen que inscribir como en procesos anteriores. ¿Por qué, por ejemplo, usted comentaba e insistía en el tema de la OEA? Y la observación. Hay diferencias entre observación, acompañamiento y visita. Normalmente el acompañamiento es un tema más profundo porque viene no solamente... Pero viene no en parece una que es semana, así. El acompañamiento es algo que han inventado en UNASUR para que sea algo superficial, como hicieron en Venezuela, donde eligieron a un muerto porque Chávez estaba muerto y le entregaron el poder a Maduro. No hablamos de otros países, sino del la Ecuador. Unión Europea y la OEA tienen un protocolo para hacer su observación. Tienen el protocolo como todo ente internacional, pero no es esa idea sesgada de que se actúan en un país, acá ¿por qué no actúan? Cada país es soberano, tiene sus propias leyes, sus propias normas, y todo ente internacional que viene a una observación, un acompañamiento o visita viene en el marco del respeto, porque el garante de las democracias no son los entes internacionales, el garante de la democracia es el mismo pueblo del país soberano en el cual se hace el proceso electoral. Por eso hay que ver si es que ese pueblo se lo deja expresarse de la forma adecuada. ¿Qué más garantía que el último proceso electoral en donde, por ejemplo, justamente dos de las 14 organizaciones políticas que fueron a la OEA, y no lo han dicho, tuvieron reñidas situaciones y ganaron por un voto? En el caso de Creo, que le ganó a Avanza por un voto a la alcaldía de Balsas, en la provincia del Oro. Se respetó ese único voto. Y tenemos pero son el caso ejemplos también de irrelevantes Galápagos. Realmente, porque ganar a la alcaldía de Balsas por un voto entre dos partidos... No es irrelevante, es significativo, porque hasta ese voto se respetó. El caso de Galápagos en Isabela, Avanza le gana País por 6 votos la alcaldía. Es decir que voto emitido, voto respetado. Pero no lo que ocurría en procesos el mismo Rafael Correa dijo que el procesos. candidato de Avanza hubiera podido ser de País, o era lo mismo. Bueno, no es irnos a un tema político, porque no es el tema de involucrarnos, pero en el lenguaje político, porque el trabajo del Consejo Nacional Electoral no solamente que es transparente, eficiente, tiene reconocimiento internacional, y nuestra actividad es técnica administrativa. No tenemos o no nos tienen que llevar a ese lenguaje político que lo quieren utilizar algunos para poder tener plataforma, cuando la plataforma que requieren y que les permitirá sostenimiento en el tiempo con los años es únicamente el del conocimiento y de sus propuestas que vayan a darle definitivamente a sus de lo que usted se refiere, el afiliados. aprovechamiento político lo hacen tanto el gobierno como la oposición, y por eso es que el trabajo de ustedes es muy importante para el país. Por eso es importante que se mantenga en ese nivel imparcial técnico y no se nos quiere involucrar en temas que no corresponden. Ojalá. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo.